Usualmente ofrezco azúcar y la gente dice que no. Sí, los que les gusta el café. En la mayoría de veces lo he ofrecido ni siquiera sabiendo dónde está el azúcar, pero aquí está el azúcar. Bueno, Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación. Sí, eres gomelo, de verdad. Sí, pues me di cuenta tarde, me di cuenta después, cuando yo crecí en esta casa y no sabía que era gomelo. Mira ahí. Esa es una de las características de los gomelos. Pues es que que no también, tienen tan claro eso y sienten que... pues hay varias cosas ahí. También está que hay gente mucho más gomela, ¿no? Exacto. Esa es otra frase. Yo también he ido a casas en las que tú entras de la entrada a la casa es 1 kilómetro. Y hay jardineros así camellando en la casa, así. Entonces, como que, ¿Acá en Colombia? sí. O sea, ese es tu círculo. No es mi círculo, pero he visto. Ah, ok. He visto. Entonces, es como que yo, sí, pero sí soy gomelo. Me lo dicen bastante últimamente. Yo no sabía. Para mí también fue todo un descubrimiento ir como a apartamentos chiquitos. Yo antes vivía en Ciudad Salitre. Y luego nos Claro. trasteamos acá. Y pues somos una familia de 7, somos resto también. Uy, ¿y están arriba? No, creo que sí, mis hermanos. Ok. A veces trabajan, a veces no. Pero entonces sí empecé este podcast como a hablar, no de los gomelos, pero de algo que hablan mucho los gomelos. Ok. A los gomelos sí les gusta hablar de eso. Yo y tú, ¿cómo se llama tu especial? Mi especial, pues yo como tal no tengo especial todavía. Mi show se llama Tu El Hermano show. Menor de Jesucristo. El hermano menor de Jesucristo. Yo iba a arrancar por ahí, yo dije, por ahí es. Ahí hay una conversación chimba. ¿Cómo llegaste a el hermano menor de Jesucristo? ¿Cómo llegaste a esa idea, a ese concepto? Pues resulta que en el 2007 tuve un pico eufórico. Ok. Entonces llegué a pensar que era un profeta. Llegué a pensar que era el hermano menor de Jesucristo. Me tuvieron que internar en un hospital. ¿Te la creíste? Me la creí. Y entonces de ahí salió obviamente el nombre del show. Y el show es toda esa narración, digamos. ¿Cómo es tu relación con esa parte, con Dios? Con esa parte de, o sea, si llegaste a eso, tienes que tener una relación interesante con lo que hablas o no hablas con Dios. Claro, pues en ese momento, como eso ya fue hace casi 20 años, pues ha cambiado muchísimo mi concepto de Dios. Ok. Yo por ahí en la adolescencia perdí la fe. Ya sentía que Dios no existía, que era demasiado ilógica esa idea. Y simplemente como que entendía que había un juego capitalista y tocaba era hacer dinero. Y entonces empecé a entender lo de las clases y eso. Y ya como que se me borró esa idea de Dios. Entonces leí un libro que se llama Vida después de la vida y ahí volví a creer en Dios. Porque Ok. son testimonios de personas que han muerto clínicamente y vuelven y cuentan que han tenido conversaciones con Dios. Ajá. Entonces ahí ya empecé a creer otra vez y empecé a tener una relación más estrecha con el misterio de la vida, con el bien, con el mal. Empecé a dejarme llevar en pensamientos Que al final es un poco conocerse a uno mismo, ¿no? Exacto. Más Sí. más que pensar en Dios, a mí me gusta mucho pensar en que sí, en que es como conectar con uno. Exacto. Me parece interesante como empezaste diciendo, es que estoy regomelo. Y después dices que tu relación con Dios se ve afectada por esa parte como del capitalismo. Dijiste Yo así, creo, ¿cierto? y no, y también era como que yo no creía los cuentos, es decir, porque en el colegio a ti te enseñan varias teorías, de todas formas, por más malo que sea el colegio, a uno le hablan de la de Darwin, que es que venimos de los simios, entonces ahí uno dice, ¿pero acaso no era Adán y Eva? O eso fue lo que yo empecé a dudar desde muy niño. Claro, hay ¿Cómo así? contradicciones. Entonces, cuando ya empecé, no, que Papá Noel no existe, o que esa idea del niño Dios en el Navidad, que es el que te entrega los regalos. Entonces ya se empiezan a caer que el ratón Pérez no existe. Entonces Dios se metió en esa mochila.
¿Y creciste en un círculo muy católico, así en la familia? Sí, católico tradicional, de ir a misa de vez en cuando. Sin embargo, mi mamá y mi papá eran como jóvenes y mi papá no tengo claro qué relación tenía bien con Dios, pero pues él no creo que fuera cristiano ni católico, él era más bien eh, como contestatario. Yo creo que también era un poco anarquista, pero no lo tengo claro. Él murió cuando yo tenía apenas 7 años. Ok. Entonces no tuve. Y siempre que me hablan de él, no son capaces de profundizar en sus pensamientos, sino, ese era un loco. Y ese Ok. pintaba muy De bien. analizarlo bien, Sí, como, realmente, qué era parce, lo un día que... su papá me dijo tal cosa. No, muy poco. Unas que otras, pero Ok. muy poco. El caso es que me bautizaron a los 9 años. Incluso cuando mi papá ya había fallecido. Entonces, lo mismo, yo sentía que era una vaina como de para responderle a la sociedad. Como que no era muy... Cada vez dudaba y dudaba y dudaba más. Pero ese libro me hizo otra vez entender ya la Biblia como algo un poco más metafórico. Entonces entró la idea de arte en mi vida a los 20. Y yo ya empecé a entender que el arte era como un lenguaje con Dios, y de hecho el teatro habla de eso, ¿no? Como que o los rituales, los carnavales y eso, son como Dios hablándole al humano, entonces se crean esos rituales con música y todo para tener una conexión con Dios, que me parece más acertada que el cristianismo. Que es lo que nos da, sí, la Biblia. ¿Te has acercado a otras culturas así que hayas sentido que te han acercado más a ese? Yo personalmente lo de la parte de Dios, yo la veo como el uno mismo. Ya. Muchas veces lo que pasa es que también se vuelve raro y como egocéntrico uno, como hablarse a uno como si le estuviera hablando a Dios. En un punto la conversación se pone rara. Es uy, sí, gracias a mí por Ok. haberme levantado hoy, gracias a mí por haber salido de la cama a hacer lo que tengo que hacer, Uy, gracias. sí. Sí, como en vez de gracias a Dios porque me pasó esto, gracias a mí porque me forjé el camino para... Pero en un punto también se pone súper egocéntrico. ¿Sabes cómo se puede quitar un poquito ese ego? Sabiendo que somos como trocitos de Dios. Sí, Que al como fin y al que en cabo, la cabeza lo tengo claro, pero al momento de tener una charla así con Dios o conmigo, se vuelve rara la conversación. ¿Has tenido acercamiento a otras culturas que te hayan acercado, como lo que hablabas de ciertos rituales y eso? ¿Qué acercamientos has tenido o con las drogas? O no sé, ¿qué otros acercamientos a Dios has tenido pues desde a otros raíz ángulos? de esa, digamos, urgencia o crisis psiquiátrica, yo le tuve mucho, yo ya había probado la marihuana, obviamente el alcohol borracho desde los 13 años, me emborraché, cigarrillo también desde los 13 años, porque era mi ambiente de calle, ¿no? De callejear y pues ya empezaban las fiestas muy jovencitos, yo todavía era de esa época de minitecas y en las minitecas te vendían cócteles y te dejaban fumar cigarrillo dentro. Entonces era, nada más Claro, mechimos era desde los 12 años, o sea, era normal. Una loquera en más Bosa, abierto al vicio, claro. claro, eso era una locura. Y la marihuana a los 18. Y a los 20 pues yo no consumía me tomé incluso como un break, como que me tomé creo que como un par de polas, yo me acuerdo en esa época, cuando Entonces estaba bastante limpio, dejé de ver pornografía, dejé de eyacular. Entonces yo me metí en el video como de un monje y siento que sí logré un estado alterado de conciencia así nomás, muy bonito. Estaba mucho en presente, empecé a entender cosas, se me quitaron como los traumas, los miedos, las inseguridades se me quitaron como que todos somos lo mismo, o sea, yo por qué le comía a alguien que porque tenía más poder o más inteligencia, todos somos la misma mierda, entonces empecé como a bajar a todo el mundo del pedestal. Y eso fue muy rápido, de un día para otro. Entonces eso fue lo que hizo que ya me excediera y quería salir desnudo a la calle y tal. Entonces ya... Qué interesante, o sea, tuviste una conexión espiritual Sí, contigo mismo de cierta manera y eso te llevó a un brote psicótico. sí. Pues que Qué para la pesado. gente es un brote psicótico, porque yo me puse a pensar y yo tampoco hice nada como de verdad sacado de los pelos. ¿Sí me entiendes? Como que
¿cómo se dice? Bueno, jalado de los cabellos. No sé. El caso es que lo más loco que iba a hacer era salir desnudo. Y un artista hace eso. Son performances, Sí, pero... tampoco es tan loco, como mal piloteado de pronto. Exacto. No, y el contexto, güey. Ahí es donde uno entiende que el arte es una religión. Yo entiendo la industria del arte y el arte como una religión, entonces, bueno, si hago eso después de haber estudiado en la SAP artes escénicas o por lo menos de haberme metido un poco en el circuito, de averiguar tal, y hago esa performance en un museo o en teatro, ahí sí ya. Y de hecho eso era lo que yo le decía a los psiquiatras, pero yo sí todavía estaba con la vuelta de que era un elegido así como que iba a ser antes y después de mí, o sea, también como una responsabilidad así muy fuerte, pero de verdad tú te la crees. Uf, qué fuerte. Qué Entonces fuerte. yo, por ejemplo, vi a mi mamá poseída, ¿sí me entiendes? Yo veía unas cosas ya que Y se aquí salen. no estabas así que en ninguna droga con... No te digo limpio, No, dejé de ver porno, mi relación con el sexo la cambió. sobriedad es peligrosa. Sí, claro. Y entonces para mí fue muy lindo, pero para mi entorno fue muy difícil. Claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, a los 6 años de eso, o sea, yo spoileando un poquito el show, pero no, igual así empieza el show. Yo me escapé del psiquiátrico, imagínate. Tras del hecho me escapé trepándome por allá, entonces yo más me sentía... Y cuando se muere mi abuela, ves cuando ¡pah! Como que aterricé y yo... Che, que yo soy una persona común y corriente, yo estaba en un video y Uf, aterricé. claro, el dolor te sacó de... Sí. Y mi novia al momento me terminó, entonces eso más me aterrizaba, todo me aterrizaba. Ya empezaron mis tíos y mis tías. Mi mamá, mi mamita sí fue mucho más linda, más, ella cambió radical, pero ya mi familia empezó, bueno, toca que ayude, toca que La produzca. realidad. Eso, entonces ya empecé a aterrizar, aterrizar. Y a los 6 años, ya después de tener una vida normal, de haber estudiado, de tener otra novia y de tener una crisis con ella, entré en una depresión también que casi me internan también porque no quería, estaba en plena tesis y ya no quería hacer nada, no quería hacer nada. Y me tuvieron que hacer terapia, pero estaba psicológica, sin droga también, estaba más bien limpiecito y ahí empecé como que ya otra vez la relación con Dios. Entonces ya lo que tú dices, ya no era a mí ni yo, sino ayúdame y ayúdame y ayúdame, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Y era una vaina tan boba porque yo estaba con esa nena. O sea, yo todos los días la veía, estábamos como en una crisis normal. Pero yo me lo tomé y yo no podía ni levantarme. Y ahí tuve otra relación. Y a los 6 años volví a otra depresión por otra nena, muy parecido, muy parecido. O sea, las mujeres son lo No, que más mi te... talón de Aquiles. Y ahí me metí en la vaina cristiana, empecé a ir a iglesia cristiana, y lo mismo, era una sufridera y ruega y pida y siéntase culpable y como mal, entonces más me deprimía. Mi mamá me decía, no, pero cada vez que vamos allá usted llora más y usted lo ve más grave. Entonces yo decía, no puedo más. Y en esa crisis, en Transmilenio encontré a unos Hare Krishna. Ok. Y un pelado todo tatuado, o sea, toda la cara tatuada de calavera, pero ya era Krishna, o sea, ya se había como transformado. Y yo llegué y lo pillé y le dije, oye, yo creo que tengo un problema con el ego, porque yo había escuchado que el apego... Así tú viste al man y Sí, le de una. dijiste, Porque los chicos estaban con libritos y estaban en las suyas, estaban ajá, predicando. Entonces yo le dije, oye, yo creo que tengo un problema con el ego, ¿qué tienen para el ego? Y los chinos eran dos y, no, ven, que vamos a subir. Entonces estaban como subiendo, como entrate y escuchas la camine. parla. Sí. Entonces me senté y tan que tenemos esto para tal, para que el ego, que el apego, que sí, todo lo que tiene que ver con Krishna, pero no recuerdo muy bien. El caso es que ya sacaron el Bhagavad Gita, que es como la Biblia de ellos. Dirá, igual acá está todo. Y el man me dijo como, acá está todo. Así. Y valía 20 luquitas. Y yo tenía lucas y yo, breve, lo compré de una. Y me fui a leer esa vaina porque, verdad, ya estaba muy desesperado. Y no me convenció mucho esa filosofía porque es muy de idolatrar a Krishna. Y como que si te dicen mata por él, tienes que matar por él, prácticamente. O sea, es todo o nada. Ok. Entonces decía, por ejemplo, si tú eres un militar, tú tienes que cumplir tu tarea. Así en el ejército rival esté tu hermano o tu papá. Si tienes que matarlo, no. Entonces yo empecé a como, uy, no, esa vaina no es para Convicciones mí. fuertes.
Entonces ahí me fui más hacia el budismo. Yo empecé más bien a leer sobre el budismo y pura encontré la filosofía del budismo es básicamente una lucha contra el sufrimiento. No es, usted es culpable, sufra porque cuando se muera ya lo van a premiar. No, es como ya tenemos que dejar de sufrir, ya, ¿qué hacemos? Básicamente esa es la... Y yo dije, uy, esto sí es lo mío, bueno, como que, uy, ya, esto me puede empezar. Y la vida empieza a ponerte personas. Entonces una actriz amiga que me daba camello, Joana Rojas, me dijo un día, yo entré en crisis y yo dije, no puedo más. Y así como porchado por nota de voz y me dijo, no, espera, para, te voy a mandar un video de meditación. Y ¡puf! De esos que a uno lo ponen como a resetearse, a ser muy consciente de cada parte de tu cuerpo. Y ya como que yo era ya muy consciente del dolor acá y yo decía, uy, ya. Y ahí empecé como con la meditación. Y esa sí ¿Y fue mi todavía droga. meditas? Sí, esa sí fue ya, ya he pasado por las mismas crisis económicas de nenas y ya no Ya no te entro, tumba. no. Obviamente, un día que otro que no está así, pero es que en esa época era más de un año, weón. Eran crisis de más de un año de que bajaba de peso, de que ya no quería estudiar, de que ya no quería nada. Y ya no volví a pasar por eso. Qué Gracias chimba, a weón. Buda. Qué chimba. Yo estoy en la misma. Sí, yo estoy en las mismas. Pues yo también tuve depresión y estuve diagnosticado y tomé antidepresivos en una época de mi vida. Pero no fue tan... ¿Tan fuerte? Yo no era tan consciente, sí fue fuerte, Ya. pero yo no era consciente, yo no tenía mi parte, como que, sí, no, estaba muy chiquito también, yo creo, me casé muy pequeño y me divorcié y el divorcio marica, me volvió mierda, güey. Pero era más una vaina desde la ignorancia Sí, que lo que dices, desde falta de el... conciencia. Exacto, era falta de conciencia. Y ahorita estás... Y ahorita estoy teniendo como un despertar de conciencia espiritual bien bacano. Me ha gustado mucho. A mí también, mi talón de Aquiles son las viejas, madre, las viejas. Entonces empecé a ir a un psicólogo y por primera vez fue a un psicólogo por mí, no porque me puse triste por una vieja una vuelta así, sino que fue por mí. Y empecé a ir a un psicólogo y el man me empezó a hablar del tarot. Y me empezó a leer el tarot. Y entonces el tarot ya te abre a ti también con la meditación. Ahí encontré como todas las religiones están conectadas desde la meditación. Sí, claro. Todo. El rezar un rosario Es es sentarse a meditación. meditar. Ellos repiten unas frases. Yo me he ido más por el budismo también y por los chakras y toda esa vuelta. Pero la meditación es hermosa, weón, es una cosa increíble, a mí me ha impresionado meditar con velas, con una vela prendida al frente y las luces se te empiezan, es una chimba, meditar es hermoso, es Sí, hermoso. claro. Y entonces también me metí mucho en esa vuelta y por eso es que estoy haciendo esto, un poco por enseñar lo que he aprendido y aprender de otra gente. Ok. Ese proceso espiritual es muy difícil. Es un proceso muy difícil de vivir. Y uno cree, o sea, sí hay un antes y un después por X o Y razón, siento yo, pero de ahí para adelante es volver a que no sea como antes, es decir, todos los días, es una cuestión de todos los días, pero eso también lo hace interesante, Sí, que no es como, ya, sí. no, todo el tiempo toca estar en la juega. Tú hablabas ahorita del ego y en ese punto en el que estabas teniendo una crisis, de cierta manera culpaste al ego, ¿no? Cuando Sí, buscaste ayuda dijiste "Es que tengo algo con el ego. Ahí ya eras artista, ahí sí, ya, claro. sí. Yo ya El, estaba en con ánimo y todo. el ego del artista es muy complejo, ¿no? Sí, y más por ejemplo en ese contexto, porque tú sabes que con ánimo era muy competitivo. Y también estaba la cuestión de la verdad, porque en con ánimo parecía que todo el mundo decía la verdad. Y se desnudaban, ¿no? Decir cosas muy de hábitos de, no sé, ir a prostíbulos, de ser Sí, promiscuos, de ser abierto a las cosas que uno las normalmente... drogas, exacto. Sí, Y yo no estaba muy acostumbrado a hablar así en público de eso, porque el actor siempre tiene una máscara, el actor está protegido. claro. Entonces, para mí eso también fue como, entonces el ego y la verdad. Entonces,
eso, para mí fue muy, muy complejo. Sí. El ego, entonces ahí yo como estaba apegado a una sola persona, ¿no? Entonces era ese ego de no dejarla ir, ¿por qué no dejarla ir, no? ¿Por qué tengo que depender de esa persona? Entonces eso tiene que ver con el ego, con el no saber perder, el no saber No soltar saber soltar. y el entender que uno no es tan importante de pronto para esa persona, por ejemplo. Entonces eso es duro de asimilarlo. De Y por eso digo, pilotear, por sí. ejemplo, ese apego que yo tengo desde muy niño con las nenas, me toca todo el tiempo estar para no caer. Trabajándolo. Sí, para no caer otra vez como, ay, de verdad necesito a esa persona. No, toca como... Me gusta ya verlo desde el arte, como se vuelve una historia Te escucho. de, de cine, como que vamos a ver qué pasa. Me gusta más verlo así. Como, Cuando entran otra vez en esas crisis de apego. Como, ok, bueno, pues si se va esa específicamente persona, las de será apego. por algo, sí, Sí. quizás el amor de mi vida va a llegar después, y ahora que, digamos, ya que tocamos el tema de las nenas o de las parejas, de las relaciones, ahorita hay una cuestión que de hecho tiene que ver con la verdad y es que ya es muy difícil que una pareja monógama triunfe, porque la mayoría de parejas no son monógamas. Hay Pero una eso era un canción, secreto. Hey Ya, ¿sí sabes? Outlast. La de, thank God for mom and dad for sticking to. Gracias a Dios por mi mamá y mi papá que se quedaron juntos porque nosotros no sabemos cómo. Ish. Es muy cierto, es muy cierto. Ahorita también es la realidad en la que vivimos, ¿no? Es que realmente si llegamos a un punto de la sociedad en que realmente es lo más libres que hemos sido. O sea, no digo que vivamos en el mejor mundo posible, pero sí en el mejor mundo que la humanidad ha visto. Claro. Porque es que el mundo era muy feo, weón. Sí. Antes de cierta manera también había una necesidad de las mujeres a estar con un man porque era un mundo violento, agresivo, feo, que si uno no vivía en el castillo afuera eran fogatas. Entonces, claro, ahora vivimos en un mundo en el que las mujeres pueden estar bien sin una relación Tal cual. estable. Y, pues es el mundo en el que vivimos. Esa parte es interesante, la parte de la Mucho. monogamia. Ahorita estoy leyendo un libro que se me hace similar a uno que mencionaste ahorita, pero es de las almas. Se llama El viaje de las almas. Ok. Y es un psicoanalista que hipnotiza a gente en Estados Unidos y las entrevista. Y en los psicoanálisis que el man hace, en las hipnosis que el man hace, la gente va a otras, a sus almas pasadas. Wow. Y logra tener experiencias con sus almas pasadas y recordar, digamos, o no con sus almas pasadas, es una misma alma que ha estado viajando en diferentes historias humanas. Cuerpo, sí. Ajá. Y entonces como, digamos, las vidas pasadas te dejan a ti fallas, o de pronto no fallas, sino cosas que tienes que trabajar para tus vidas futuras. Karmas, como ya. Karmas, por decirlo así, o dharmas también, positivos y negativos. Pero entonces, sí, te quería preguntar, ¿tienes alma? ¿Tienes alma, Oscar? ¿Tienes algo? Uy, sí, yo siento. Ahí también esa incertidumbre es la que se traduce en el presente. Es como el futuro es tan incierto. O sea, después de la muerte todo es tan incierto que lo único que queda es este presente. Entonces, hay como una idea. Y es que el presente es como la eternidad, ¿sí me va a entender? O sea, lo único que tenemos es esto, porque... Lo único que realmente podemos sentir es esto, sí, es lo que Exacto. estamos sintiendo y viviendo ahora. Entonces, sí me gusta pensar en el concepto de alma, de reencarnación, de dharma, de karma. Sí me gusta apostarle a ese juego. Tenerlo en cuenta. Sí. Sí, exacto. Y sin embargo eso me hace sentir un poquito culpable, ¿sabes? Por ejemplo, yo siento mucha culpa de ser
de comer animales, pues. Ok, interesante. ¿Sí me entiendes? O sea, por ejemplo, mira ese perro tan bonito que tienes ahí, todo gigante, weón, o sea, como que... Porque, ¿qué lo diferencia de un cordero, de un marrano? ¿Qué lo diferencia? Sí. Nada, weón. Yo tenía un jefe que él era vegano, pero no vegano. Él tenía como... Su alimentación estaba basada en el nivel de conciencia del animal. Ush, Entonces, digamos, él no comía vaca porque tú ves a una vaca y una vaca se ve muy... Tú miras a la vaca a los muy ojos viva. y se ve, sí, pero tú ves, digamos, un pescado y un pollo Y son su más... nivel de conciencia es más como más... Y su dieta estaba basada era en el nivel de conciencia que él sentía con el animal. Qué loco, ¿Cierto? weón. A mí también. Entonces, sí, el man comía pescado y comía pollo. Y muy de vez en cuando como cordero, por ejemplo, y cosas así. Pero sí, eso también es muy chistoso cómo se afecta a uno con Sí. ese tipo de cosas. ¿Sabes cuándo se me va un poquito la culpa? Cuando uno escucha personas que han estado, por ejemplo, en psilocibina y ven como lo vivo de una planta, ¿no? Como digamos que lo ven más como un ser Sí, vivo y los hasta arbolitos se consciente. mueven y... Exacto, entonces yo digo, que es que todo está vivo al fin y al cabo, o sea, como que... Sí. Y ya nacimos en este sistema, ya me criaron así, ya es como que... La forma en la que yo piloteo lo de los animales, por ejemplo, es... Bueno, yo estoy tomando una energía que yo necesito para vivir. Estoy tomando una energía que, pues, es una energía que también en algún punto se va a devolver de mi parte. Ya, También va a volver. Es, no sé, claro, es como si una toma de energía, ¿no? sí, Es la única forma que... Porque sí, yo de cierta manera también hay veces que me quedo pensándolo y me siento mal claro. con el tema de la comida, como, "Uf, no, Pero es un matar animales, sistema, pero me gusta tanto sí. también". Es como, Y no ya me hacemos gustaría parte no de un comer. sistema. Claro, claro, claro. Y hay muchas cosas negativas en ese sistema con las que hay que lidiar. Y yo te iba a preguntar a ti con respecto a lo del ego. El ¿Cómo? ego. El ego yo lo vine a descubrir realmente, yo creo que siendo también stand pero haciendo Uf, stand-up. Antes no era, yo no era consciente, yo estaba siguiendo unos patrones y vivía mi vida respecto a lo que había mis papás vivirla y realmente nunca había querido hacer nada diferente. Y claro, el ego es que el stand-up, cuando, digamos, el otro día estoy haciendo improv, ahí en el Quinto Pulgar hacen como un open más o menos de improv. Y me fue como un culo, weón, me fue como un culo. Puse el nombre en el balde y te llaman y yo necesito que me manden con ustedes, Juaneto. Y ahí ya va uno. En el improv toca meterse. No fui capaz de meterme. Una vieja me hizo como el favor de, ven, di que eres mi papá, di que eres mi papá. Y yo ahí como que me metí y dije dos líneas. Me fue como un culo. Pero la comida de mierda no se sintió tanto. Porque a todos les fue muy bien. La presentación en general fue buena. El público se rió de lo que pasó. Yo me fue mal, pero nadie se dio cuenta. En el stand-up, no. En el stand-up es mucho más de frente. sí. ¿Sí? Entonces ahí fue que empecé a ir a sentir mi ego variar. Mi ego subir y bajar. Que a veces uno tiene unas noches que uno la rompe y le pasan a uno la cerveza y la gente dice, Sí. ¡ay, weón, me reviento, me mola! Y se emborracha y todos son amigos y es una chimba. Y el ego se sube y al Claro. día siguiente uno es un hijo de puta y uno no le habla a nadie y se cree la chimba. Y como también hay noches que uno tuvo una noche de mierda y queda con el ego bajito y se quiere ir a Sí. la casa a llorar porque no sabe qué Uy, más sí. hacer. Sí, es que la comedia, ¿no? Dice La forma en la que yo lo piloteo es echarle la culpa al público. Yo siempre le echo, para mí siempre es el público. Si me uy, va re bien en una noche mágica que la rompí, la estalló así fue el como... público. Fue el público, estaban como debían estar. Totados. Y si me va muy mal, marica, estaban borrachos, no querían poner cuidado, fue el público. Mira que me pasa eso, pero en la impro, ¿sabes? En la improv más, Sí, es decir, cuando yo tengo un problema con que no, con que comparen a la gente en impro, es como que nos acostumbraron tanto a que todo es tan competitivo que incluso cuando es un grupo, siempre hay, uy no, pero el que lo hizo, el que la rompió fue tal, uy no, el que... claro. Cuando la esencia de la impro es que no debes brillar, esa Sí, es la esencia, entonces cuando alguien dice que le fue mal, que se sintió incómodo, yo le echo la culpa es al grupo, ok. no a la persona, porque la persona está ahí a ver, porque he visto personas, por ejemplo, muy novatas
con toda la inseguridad del mundo, improvisando con, por ejemplo, lo vi en un taller con Víctor Tarazona y David Moncada, que son unos capos. Parce, y Yo era estudié tan con lindo. Moncada, Bueno. estudiamos en el mismo colegio, Y era, en el... ¿En en el el qué? San Bartolomé. En San Bartolo. Y entonces, bueno, era ver cómo el experimentado hace brillar al otro, pero era lindo. Yo dije, uff, estos manes sí saben cómo es. No, entonces no es como que el que no lo hizo bien en Impres por su culpa, es porque el grupo no lo escuchó, porque el grupo no se pilló que estaba inseguro y no le dio confianza. Sí. Bueno, eso es así. En cambio, en la stand-up, a mí sí se me hace que toda la responsabilidad está en uno. Es como el boxeo, el stand-up. Yo sí Sí, digo que hay un equipo, si hay un equipo, tú sí sí. tienes que tener un gente a tu lado con la que tienes conversaciones, con la que de cierta manera, yo no tallereo así el chiste, pero uno tiene que conversar. Claro, un Uno tiene, para entrenamiento. hacer stand-up, uno tiene que estar chocando contra la realidad. Entrenado. Exacto, y para eso necesitas un grupo de gente a tu alrededor. Pero en Pero el... al momento de enfrentarse en el escenario es uno solo. Sí, y yo creo que yo creo que a lo último que le echo la culpa es al público, de verdad. Porque siento que yo siempre le echo la culpa al host o al lugar o al sonido, pero yo siento que el público en stand-up siempre está en la mejor disposición para reír, o sea, y también entiendo cuando a veces, digamos, otro la rompe y otro no tanto, pero incluso el que no tanto, pero hizo reír un poquito, el público lo agradece. Entonces, yo me siento mucho más cómodo en stand-up, sí. Que Sí. en impro. Uy, mucho, mucho. Porque de verdad está todo como que soy yo el que la está Y, embarrando o el que lo y está el haciendo. ego del actor es diferente también. Uy, el ego del Porque actor. siento, bueno, esta es mi perspectiva sin ser actor y sin conocer mucho al respecto, pero el ego del actor depende también de en qué está trabajando. Tú puedes Uf, tener el ego del comediante, tú puedes estar en contratos, shows de gira y tu ego puede estar abajo. El actor, el ego se sube cuando está en dependiendo del proyecto. el proyecto, cuando está en proyecto. Sí. Sí, ahí el ego es diferente en cada arte también. Sí, el ego en el sí tiene mucho sentido lo que tú dices, como dependiendo del proyecto en el que están. Hay un autor que se llama Peter Brook y el man dice que el amor, o sea, es decir, como el autoestima del actor es muy delicada. O sea, está en manos de los directores. Uno siente que uno se entrega al director. Y más cuando, por ejemplo, yo empecé con Javier Piracón y Juan Tarquino de la Pedagógica, y yo sentía que todo mi ego, mi vulnerabilidad estaba en sus manos. Juan Tarquino también me dio clases a Ay, mí. claro, porque El San el Bartolo San también, Bartolo, él daba clases. somos discípulos de Juan, claro, todo, David Moncada, harto parche, ese man Sí, muy teso, lo admiro mucho y yo me entregué a él con mucha confianza, o sea, ese man, yo confío mucho en él como director, mucho, y gracias a la vida fue de mi primer director junto a Javier Piracún, entonces, como que entendí eso, entonces después uno pasa a otro director y si ese director te dice algo negativo, entonces ya te crees ese cuento, y otro director, entonces, por eso el ser director de actores es un arte muy lindo, pedagógico. claro. Estás tratando con bebés. En cambio, en la stand-up es lo contrario. El stand-up estás tratando con Con el gonorreas. demonio, con el borracho, Y el con el... gremio. Ajá, Pero sí. en el fondo hay mucho amor. Claro, Mucho no, amor. claro que sí, Y hay cero hipocresía. pero también te acerca mucho al vicio, te acerca mucho al cigarrillo, al alcohol, a la marihuana, a todo lo que implica la noche. De cierta manera, el teatro no tan, bueno, sí, también, pero después. El teatro es después, no durante el proyecto, es raro, es diferente. Es que a mí me gusta la comedia, toda la esencia, porque uno se pone a ver documentales, películas, tú que has viajado, en todos los países es la misma vuelta, ¿no? Los Opens es lo mismo, la gente importante es lo mismo, el que no sé qué, Se las generan los oportunidades, mismos esquemas, sí, salir en televisión, no sé sí. qué.
Entonces, sucede que es como muy anarquista. Yo por eso volví a lo anarquista porque cuando tuve esa crisis, eh, como que me expliqué muchas cosas con el anarquismo y entendí que nos han inventado lo contrario, ¿no? Es como que el anarquismo es lo desordenado, cada quien hace lo que quiere, nadie respeta al otro. Y eso es lo que pasa en Colombia. Entonces Colombia es anarquista, porque nadie respeta, todo el mundo roba, no hay Sí, justicia, no hay ley, no hay nada, no nada. hay ni mierda, el que explota, explota, o sea, no hay nada de leyes, de verdad, siendo sinceros, como Sí, sí, dice sí. Gonzalo Guillén, nosotros no merecemos el título de país, o sea, esto no es un país, esto es un mierdero, nada más no hay gente ahí matándose unos con otros. Sí, sí, sí. Entonces, la stand-up, sí, ese gremio me parece anarquista en que te respetan por ser lo que eres. Es muy raro que alguien te diga, oye, ese uso deberías cambiarlo. Oye, afeítate. Sí, no. En el stand-up no. No, en cambio en la actuación sí hay unas sugerencias como de, oye, ese estatus, no voy a decir nombres, pero por ejemplo, hay gente de televisión que le parece que un actor no debería ir a Sábados Felices a contar chistes. O sea, que te baja el estatus. No, entonces no, eso es otra. Cuando Vea, es pues. mucho más difícil ese monologuito que actuar, por ejemplo, en... Yo estuve en una producción de Telemundo donde en 2 días solo tuve que decir, ven, vámonos para el cuarto. Y me pagaron bien y me atendieron chévere y sabroso. Eso no son 3 minutos tú intentando hacer reír a alguien con algo que tú escribiste, que tú te aprendiste, que tienes que interpretarlo, que tienes que dirigirlo. Sí, Entonces, claro. ese cuento como de, uy, cuenta chistes, vayan Sí, y sí, eso sí, tiene sí. que ver mucho con el ego del actor. Sí, claro. Yo compararía más, me gusta, o sea, me parece la comparación más interesante el actor de teatro. El actor de teatro que escribió su obra y que está intentando meter la obra en su teatro y en un teatro y que empieza a intentar conseguir público. Me gusta más esa comparación del actor teatral que el actor de televisión. Con el Claro. stand-up, no, nada que ver, nada que ver. No. Son dos. Pero es que al fin y al cabo la actuación es la actuación, ¿no? ¿Sí? Sí, sea enfrente a una cámara, sea enfrente a un público en vivo, yo siento que la actuación es la misma esencia, Sí, sea para un ok. comercial. Lo mismo la stand-up sea grabada o no sea grabada. Ya son es formatos. ¿Tú te sientes más stand-upero que actor o más actor que stand-upero? Uy, güey, es que es tan raro porque ya mi zona de confort es la stand-up. Ok, Ya, entonces yo actuar lo siento como, uy, es un deleite y siento que se me facilita más ahora que soy stand-upero ok. que antes. Te dio más herramientas del Uy, stand-up. mucho. Ok. Me aprendo más rápido los textos, como que comprendo de qué va el tono, la intención, qué hay detrás. Antes me quedaba mucho en lo superficial. Que se vea que se vea que estoy bravo, que se vea Ok. que los camarógrafos vean que soy profesional. Y el stand-up te hizo vivirlo más, te hizo... El stand-up es, parce, toca el chiste, es decir, la línea, es la risa. Entonces es como que de aquí para allá todo esto es público. Ya no, como que me vale verga lo que piensen. O sea, de verdad me concentro más, mi atención está más en la escena que antes. Y eso yo lo hablaba con Eduard Silva. Y él también me decía, no, parce, tú haces stand-up y después de hacer stand-up la actuación se te potencia. ¿Sí? Uy, sí, es muy bonito. Entonces, claro, yo, a pesar de que la stand-up es como mi zona de confort, la actuación es como, ay, me encanta, bueno, actor me encanta. Las dos, es que al fin y al cabo las dos son muy... Ay, La diferencia es que en una hay un director, Yo en la otra ayer, tú eres tu director. yo ayer estuve actuando por primera vez en mi vida para un sketch que escribí. ¿Mm? Sí, pero es raro actuar, es raro. Seguir un ¿Por guión es qué? raro. No sé. Exacto, es que toca, ahí Lo toca... disfruté como que la pasamos chévere, pero es diferente el decir lo que tengo que decir. En el stand-up yo soy más como, bueno, ¿a qué nos vamos a enfrentar hoy? Yo quiero decir algo, vamos a ver si logro llegar ahí. Porque de pronto, porque yo voy a tener una interacción, si el público no quiere que yo hable de eso, pues de pronto no voy a poder llegar ahí.
en la actuación, no, esto es lo que usted va a decir, esto es lo que vino a decir y punto. Eso como que, no sé, fue raro, fue chévere, me divertí, nunca había actuado. Pero mira que volviendo a lo del ego, es rico porque también el stand-up, pero cuando actúa también tiene que bajarle 2 rayas de ego. Claro, Y a mí me ha pasado, yo ahorita estoy en una obra de teatro y es una comedia. Entonces obviamente yo, ¡pum!, yo a cada ¿cómo rato se remato. llama la obra de teatro? Se llama Comer. Ahorita está en temporada en la Conrad Lawrence. Nos quedan 2 semanitas. Ah, chévere, ¿qué días están? Jueves, viernes y sábado. Ah, bueno, chévere, voy a intentar. Me gusta harto el teatro. Ay, ve. Soy muy público de teatro. Eso Ah, sí, mira. me encanta ir a ver obras de teatro, me fascina. Me he divertido mucho más viendo teatro que, que Qué bien de stand. viendo stand-up. Yo también, Sí, toda la vida. sí. Y en esa obra yo, en los ensayos, ¡boom!, meta chistes, meta remate, meta remate. Entonces algunos me los aprobaban, otros no tanto. La mayoría no. Tenía que ser aprobado Claro, la antes, directora claro. es la que... Entonces yo empecé a chocar con eso. Yo, pero si esto es comedia, yo quiero es que se rían, que se ataquen de risa. Y en una metí un rematico en función y entonces funcionó, me dio una risita. Y ya me dijo, Oscar, queremos que hagan otra cosa, que vas a decir otra cosa. Yo le dije, sí, pero me dijiste que Pero funcionó. funcionó. Y me dijo, para mí no. Hay un jefe. Claro, pero no es un jefe, es que No, es una estructura. Es un una rol. es un rol, pero entonces que la tiene una directora está estructura que se debe afuera, cumplir. ella ve todo el marco, ella no solo está viendo los chistes, ella está viendo los silencios, está viendo las fotos que se arman, tú Claro. sabes. Entonces, ahí de una, ¡puf!, como que yo dije, ya, Son no más tengo que hacer cerebros reír que- más, sí, o sea, sí. relájate. Qué Entonces chimba ahí eso. empecé otra vez a decir, bueno, es que la actuación es otra cosa, no es solo hacer reír. Entonces ya empecé a jugar con otras cosas y esa noche esa función salió, Bonito. claro, porque ella habló de lo sutil, ¿no? Como que ella me dijo, es que ustedes están acostumbrados a que pa. Dijo, no, esto es otra cosa. Entonces, claro, Claro. me quitó esa presión también, porque yo estaba presionado que tocaba hacer reír. Y eso fue divino, weón. Desde esta parte del arte, que eres un man muy creativo y todo eso, te voy a hacer una pregunta. Siempre intento llegar ahí y a veces simplemente lo suelto. Pero ¿cómo ves cómo definirías el amor propio? ¿Por qué lo hago desde la conversación? Porque siento que hay una coherencia, porque para mí el amor propio, por ejemplo, en mí es el hacer stand-up y creo que esos cosas artísticos, cualquier salida artística es un poco amor propio, pero ¿tú cómo lo definirías o lo verías? Yo trabajé en un parque de diversiones y había un ejercicio en la capacitación muy interesante sobre, en una emergencia, a quién tocaba salvar primero. ¿Quién era? Entonces había unas opciones, ¿no? Que el cliente, el jefe del área, no sé, la persona mayor, adulta mayor, un niño, ta. O tú. Y casi todos lo cuadramos de una forma y nadie dejó al yo de primero. Entonces el man dijo, si usted no está bien, usted no puede salvar a nadie. Es decir, tiene que ser usted primero en una emergencia. Y eso pasa con el amor propio. Hay unos límites que tienen que ver con tu bienestar. Y por eso tenemos que tener como conciencia propia. De verdad, ¿qué disfruto y qué estoy haciendo por los demás? ¿Dónde se me empieza a ir ya sea por mis papás, por mis amigos, por una aceptación social? Yo no quiero hacer eso, yo en el fondo sé que no quiero hacer eso. Entonces empieza uno a tener ese amor propio de que tú te tienes que cuidar primero para poder sobrevivir. O sea, si no has almorzado, yo tenía una amiga en teatro que esa pelada no había almorzado, eran las 6 de la tarde y alguien le daba un asorio y habíamos 4 y todos recién almorzados y ella decía, y lo dividía. Entonces todos éramos como, come tú, que tú, y ella, no, y se sentía mal. De no Por ejemplo, los compartir. gringos no, los gringos son, cada quien come lo suyo y no hay mucho de compartir y eso. Acá en la cultura colombiana la comida es una muestra de amor, entonces uno siente que es mala educación comer delante del otro, no sé qué. Entonces siento que el amor Sí, hay propio una tiene vaina que rara con la comida, ¿no? Es un tema. despreciar también. Sí, decir gracias. que no gracias también puede poner el ambiente raro.
Entonces, incluso eso, por ejemplo, el amor propio, yo siento que tiene que ver con romper con vainas de la cultura, del sistema, que no es fácil, ¿no? Uy, sí, No, eso del nada amor fácil. propio es... Ese es lo más difícil, romper con Sí. esos patrones. O sea, en un límite está el amor propio con el amor a los demás, es decir, ¿en dónde está el límite? Y el otro es el amor propio con el ego, como que ¿dónde está el límite? ¿Ya es ego? No, es Sí, amor cuando propio. deja de ser amor. Porque sí, y cuando uno lo analiza, uno se da cuenta. Cuando se convierte en ego, en exceso de ego, se nota porque muchas veces uno hace el análisis y no es, es por mí, sino es porque es que quiero que me vea con esta otra vieja, la anterior. Sí, como que, pero uno tiene que hacer el análisis para realmente darse cuenta. Claro, la conciencia. Es difícil el tema del amor propio. Sí, Bien Rex. difícil. Yo, por ejemplo, como en la segunda crisis depresiva que tuve, yo dejé de tener amor propio. Fue como que todo se volvió menos importante. Yo, por ejemplo, estaba en una obra de teatro y estábamos en ensayos y éramos como 6 actores. Y nos citaron como a las 9 de la noche porque literal eso que nadie tiene tiempo y toca ensayar una noche. Parce, y todo el parche allá esperándome y yo no que, o sea, yo estaba acompañando a mi novia del momento a su casa y me parecía más importante eso que ir al ensayo donde todos ya estaban esperando, me iban a trasnochar. O sea, una vaina que era como primero mi camello, ¿no? Sí. Que incluso ella, yo me acuerdo que me miraba y decía, ¿de verdad no vas a ir? Y yo, no, no, que yo te voy a acompañar. Y ella como, y eso fue un problema porque el director como, no, Oscar, es que tiene que venir, que le mando, ya, llama su ubicación y le mando una moto, pero no, una vaina. Y yo ahí entendía eso, como, Que hago poniendo primero a otra sí, persona. Sí. weón, era, o sea, ahora bien, en ese momento yo quería como que ella no se me fuera, ¿no? Era como un miedo a perderla. Y eso me hacía menos atractivo, digamos, Para ella, sí, claro, claro. porque ella me miraba con este man, Sí, ese perdió proceso toda es su vida difícil. por mí, o sea, no, Ese eso es una proceso es locura, el difícil. amor propio, ush. Cuando haces stand-up por ti o por el público. Mm, por la risa del público, Por la risa del público. sí, por la risa del público, yo le pongo mucha atención a... Y me gustaba pensar en la palabra, o en el concepto de amor, ya hablando de amor en general, porque yo siento que todo el mundo quiere pasarla bien en un show. Nadie viene como a buscar problemas. Siempre la gente viene a pasarla bien, a de pronto conquistar a una chica y que la chica, si me entiendes, vea un buen show, bueno, a pasar a celebrar el cumpleaños, lo que sea. Entonces, eh, yo siento como eso, como bueno, hay amor acá, hay amor, y entonces ya me paro con esa idea de que de ahí se sale el cuento que somos uno, tal. Entonces, me gusta verlo como una religión, como que todos estamos camellando para la comedia, para la risa, ¿no? Que eso incluso Que me no me lo... parece loco. No, No me parece loco. Yo siempre digo cuando hosteo, y cuando la gente me pide consejos como de hostear, yo siempre digo, yo creo que es meterlos a todos en la misma bolsa, en la misma energía. Esta mesa viene peleando porque esta tarde pelearon por algo. Esta de acá es una familia que hace rato no salía con la abuelita. Todos están en una energía distinta, en una frecuencia distinta. Y yo digo, hostear es ponerlos todos en esa religión, en esa misma frecuencia de usted vino acá a reírse y ya. Lo que haya atrás, adelante, a un lado al otro, vale huevos, usted está acá exacto, riéndose. exacto. Y sí, sí, me gusta eso de que sea como una religión. Sí, incluso yo eso lo hablaba con Culotauro, que él me daba como esto es, o sea, la idea es como para la diosa comedia. Por eso cuando hay unos Qué errores que chimba le eso. potencian a uno la comedia, como el error es un regalo, ¿no? Dice. El error en escena es un regalo de los dioses de la comedia. Y ahí hay sí, un maestro de comedia de clown que se llama Barnaby King, en inglés. Y ese man estuvo en el diplomado de la Universidad del Bosque. Y él, por ejemplo, él decía que era importante tener como algo en la cabeza, que tu clown tuviera algo en la cabeza, porque
para que no, como que no se te volara el coco y se uniera mucho con los dioses. Era una cuestión así muy rara, como que tenía que haber como una división, como un polo a tierra. Sí, ¿Es lo eso que es está eso? re loco. Sí, cada quien tiene sus formas, pero a mí sí me gusta verlo como todo un ritual. Ok. Sí, bonito verlo así. Sí. Bonito verlo así. ¿Tú cómo lo ves? ¿Para ti o estás en ese Nunca, proceso? nunca lo había visto de manera religiosa, ¿no? O sea, digamos ese término de los dioses de la comedia es algo que uno escucha, que uno dice, pero nunca, yo nunca lo había, como sí, claro, es un ritual, eso es un ritual como una misa. Sí, Me claro. gusta eso, que sea como, sí, es una estructura que te lleva de un punto A a un punto B en el proceso de reírse. Me parece bonita ese análisis. Ahora, sí, no sé, yo sí creo que yo hago comedia por mí. Pues no comedia, stand-up, yo hago stand-up por mí. Güey, puta, péguenme. Por mí, o sea, digamos a mí ese concepto de all for the joke y de con ánimo un poco que tienen que, no, es que yo quiero esa familia que está sufriendo, yo quiero hacer reír a esa familia que está sufriendo, porque merecen reír en su momento difícil. Yo no logro verlo así. Yo es por mí, es Un por mí. autor que expresa. Sí, si al público le gusta, chimba que al público le agrade. Y creo que en el poquito tiempo que llevo acá en Bogotá he ido recogiendo a gente que dice, ese man es chistoso. Pero, pero lo que yo hago, yo no lo hago para que ellos se rían, yo lo hago para yo poder sacar algo que yo llevo dentro que no puedo manejar. Ese Un es choque rico. que yo tengo con el mundo que yo no logro pilotear. Y esta es mi forma de sacarlo, mírenlo, ojalá los haga reír. Sí, A mí me es gusta muy así. mucho ese tipo de artistas porque hay una honestidad que es como una necesidad expresiva. Es Sí, muy bacano. sí. Es raro también. Yo sí encontré en el stand-up el amor propio, yo creo. Creo que ese fue el lugar, el mayor lugar donde yo dije, uff, cuando yo hago esto me estoy queriendo. Wow. Sí, porque estoy analizando mis pensamientos, estoy convirtiendo lo que hay acá en algo más físico, en papel y sí, como escribiendo literal y luego estoy pasando eso a palabras y estoy conectándome con gente. Yo sí, Materializando ideas. materializando las ideas y, y transformándolas en risa muchas veces también. Entonces yo sí dije, no, como que a uno siempre le definen el amor propio desde el no amor propio. ¿Se me va a entender? Siempre es, que te dejó te pusieron los cachos y ahí sigues. Y el amor propio. ¿Sí me va a entender? Ya, Siempre te dan la definición desde el aquí no hay amor propio. ya. El encontrarme a mí mismo también fue, bueno, ¿qué es el amor propio? ¿Qué es esa mierda? Porque todo el mundo me dice que no lo tengo. Por las relaciones que he tenido, siempre que me dicen algo del amor propio es que no lo tengo. Entonces, ¿qué es esa vuelta? Wow. Quiero definirlo, definámonos. Y definirlo fue decir, marica, es el stand-up. Esa es la forma en la que yo me quiero. Wow. Ese es mi yo máximo, es cuando yo estoy trabajándole a una rutina. Severo. Sí, esa fue como la forma en la que logré pilotear esa parte. Bueno, también hago mucho ejercicio, el cuidar el cuerpo, dejé de fumar cigarro, que fue muy difícil dejar de fumar cigarro. También creo que esa parte de cuidarse a nivel personal es re importante. ¿Tú haces algo de eso? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Ya más específicamente, físicamente. Mira que ese punto ahorita estoy como tomando decisiones, porque como yo volví al skate hace como unos 3 años, El skate es tu pero lado el skate es físico. bastante autodestructivo. Yo por Sí, más de que lo quiero ver, a mí me gusta verlo como una danza, ¿no? Meditativa y tal. Pero la esencia del skate es el riesgo, es la caída. Entonces ahorita hay una cultura muy bonita de los skaters y es que toca hacer gimnasio, toca cuidar tu alimentación. estirar. Exacto. Y entonces a mí me ha costado porque yo no voy al gimnasio, yo no. Y entonces una lesión, otra lesión. Yo por ejemplo fumo ganja todos los días, tomo alcohol de vez en cuando. Entonces siento que sí
tengo que, si quiero vivir harto, sí me toca, Hacer cambios, sí, hacer cambios hacer para... ajustes. Entonces hoy, Pues por ejemplo, mira venía que pensando en eso y dije, ¿será que me tengo que tomar un breakcito con el skate y esperar a que el cuerpo de verdad esté bien? Todo eso. yo ahí Dejar lo de que pronto te de fumar un diría poco. es el estiramiento. Yo corro mucho. Y Ah, ok. correr también correr es Desgastante. malísimo para todo. Y he logrado conectar el estirar con la meditación. Como que uní esos dos procesos. Entonces estoy meditando todos los días, al menos unos 10 minuticos, uno sentarse a quedarse quieto. Y antes estiro. Y el estiramiento, yo creo que te puede ayudar. Dejar el skate no me parece la No, respuesta jamás. no, no, no. Es como un break. Pero deberías es dedicarle más tiempo a listo. Si hice 1 hora de skate, eso fue una cascada para las rodillas, marica. Toca estirar bien. Estiremos, acostémonos, 30 segunditos aquí, 30 segunditos. Y eso el cuerpo lo agradece mucho. Sí. Lo agradece muchísimo. Sí, es más como un break, o sea, necesito un break, pero de verdad que el cuerpo esté bien para volver, porque yo siempre vuelvo ya cascadito, entonces como que me casco más, Sí, entonces es una pero el cuestión ahí. break tampoco puede ser quedarse quieto, No, no, porque no, uno se queda quieto y el no, cuerpo también como que se claro. entiesa. Yo paso mucho tiempo acostado, por ejemplo, porque empecé a sufrir de la ciática, entonces como que, uy, no me acuesto. Sufriendo de la asiática y montando patineta. No, es complejo, entonces Ah, claro. me toca ya cada vez ser más Es consciente de que la posición. ni siquiera las caídas, el solo hacer las cosas bien, o sea, un ollie. Un ollie ya te casca las rodillas. Claro, Un ollie ya le está poniendo presión. Entonces sí, toca cuidarse harto, pero toca chévere. cuidarse harto. Chévere, ahí también entonces con el skate también encuentras como un lugar mental Uf. así, una burbuja mental. Uy, ese sí, yo creo que, uy, yo no sé, pero es lo que yo siento con el skate es muy, muy, muy lindo, es muy, muy poderoso porque además es mi pasión más antigua. O sea, yo desde los 13 años, entonces, yo, imagínate, yo la actuación la conocí a los 21 y la stand-up la conocí ¿qué? 32. Ah, ya grande. Claro. Entonces, cuando yo patino es como que todo cobra sentido en mi vida, siento como si hubiera nacido para eso. Qué chimba. Uy, no, y lo que uno siente, así como cada vez que se hace un truco, cualquier cosa, como el compartir, ¿no? Para mí el skate sí es demasiado poderoso. Y por eso me entristece que sea tan fuerte para el cuerpo. Sí, el Porque cuerpo es como, lo... ay Dios. Claro, Pero así son los deportes, al fin y al cabo. sí, Casi todos. todos, el fútbol, todo es desgastante, es fuerte. Hasta las artes marciales. Entonces hace parte también, es como una metáfora de la vida misma, ¿no? Como que uno se va desgastando. Sí. Y Es dependiendo parte del del ser, es placer parte que del tú ser. sientas, como que eso también tiene un precio. Sí, el cuerpo las cobra. Si no toca entonces todo más balanceado. Bueno, Oscar, ¿qué tal estuvo la entrevista? Bien. Bacana, me encantó. Estuvo muy chévere. Me quería asegurar de que habláramos del skate antes de cerrar, pero ya habíamos pasado la hora. Quiero mantenerlos de 1 hora, pero pues si se alarga, Poquito. sí, vamos a ver. Eres el número 7 ya. Wow. Muy Ese es mi bien, número estoy favorito. juicioso, güey. Estoy juicioso con esto. Capítulo 7. Muchas gracias, Oscar. Gracias a ti por la ¿La invitación. pasaste chimba? Muy bacano.